Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Comenzaré desvelando la incógnita. Como la mayoría sospecháis, no soy Ana Mayó, soy Lorenzo Di Pietro, también de Barcelona Activa. Ana ha tenido un tema de último momento, con lo cual se disculpa y no podrá dinamizar la sesión, por lo tanto lo haré yo y encantado de hacerlo. Como decía la presentadora, tenemos una media hora para hablar de la economía azul, un sector emergente, un sector estratégico para la economía de nuestra ciudad, tanto en términos económicos como también, como veremos de la mano de nuestros invitados, también en términos medioambientales y sociales. Por tanto, la sesión de hoy se concentra en este tema, en entender qué es la economía azul y de qué manera desde Barcelona estamos posicionados para que esta idea se convierta en una realidad sólida. Lo haremos acompañados de la mano de tres expertos del sector. Por un lado tenemos a Emma Cobos del Port de Barcelona, es la directora de Innovación y Estrategia de Negocios del Port de Barcelona. Como os imagináis, el puerto es un actor fundamental para que este sector de la economía azul arranque con fuerza en la ciudad. Pero también tenemos l'Ignasi Ferrer, que es, yo diría, un precursor de la economía azul, es CEO y director ejecutivo de Sustainable Ventures. De hecho, Ignasi yo creo que ha sido la primera persona que nos habló hace muchos años de economía azul. Yo personalmente escuché economía y azul por primera vez de la mano de Ignasi, yo creo que hace unos 5 años como mínimo Ignasi. Entonces también nos dará su visión como inversor y como persona que desde su negocio empuja realidades emergentes en ese sector. Y también tenemos con nosotros a Javier Colmenarejo, que es un emprendedor. Ella tiene una startup funcionando, una startup azul que ha sabido combinar la tecnología con la economía azul y nos explicará su experiencia en este ámbito. Antes de empezar, si me permiten, voy a poner un vídeo. No sé, debería haber lo tenemos. Un vídeo que resume y enmarca la economía azul y después abriremos el turno de preguntas. We are Mediterranean. Barcelona has 16.67 kilometers of Mediterranean Sea located between 2 rivers, 4 ports and 11 neighborhoods in 3 districts. The Mediterranean Sea has been and is a great asset for the economic development of the region, for its logistics and port activities, fishing, sailing and tourism, among others. These benefits depend largely on the good conservation and management of ecosystems which are currently under pressure. In the face of these challenges, European national and local plans and policies are being developed and implemented in order to protect the marine and coastal environment and to promote a sustainable maritime economy. The blue economy in Barcelona, a city with a maritime tradition, generates wealth and is a source of employment and brings together a large number of economic agents who carry out activities related to the sea. From the City Council, we want to develop the potential of the blue economy in Barcelona and be a reference in the Mediterranean, encouraging economic activities that promote innovation, technology and ensure environmental sustainability so that it becomes a vector of economic and social development of the city and the backbone of its coast. The Port Olympic area is the first opportunity for a public initiative urban transformation related to the blue economy, because it has the opportunity to reverse its uses while generating synergies with many of the research centers dedicated to the sea. It needs to be reborn as a new city space and integrated into the daily life of citizens, turning it into a public space of contact with the sea where to live, enjoy and work, becoming the reference space in Barcelona dedicated to marine dissemination, popular nautical and water sports, the blue economy and quality catering, being in all areas a benchmark in environmental sustainability for our Mediterranean Sea. Muy bien. Por tanto, como habéis visto, estamos hablando de un sector realmente amplio. A veces hacemos como un símil. Hoy en día tal vez todavía no se habla mucho del sector y cuesta explicarlo, cuesta entenderlo, ¿no? Hacemos entonces un símil con lo que era la Smart City hace unos años, ¿no? Cuando hablábamos de Smart City era un concepto inspirador, pero en realidad no éramos capaces de explicar exactamente qué sectores lo componían y cuán de importante
iba a ser para nuestras ciudades, ¿no? Unos años después ya hemos visto que la Smart City es un concepto que aglutina muchos sectores y la mayoría de los cuales ya se han vuelto en sectores clave para que nuestras ciudades funcionen y para que la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos sea cada vez mejor. Con la economía azul estamos delante de un sector parecido, si así queremos, porque como podéis ver, bajo este concepto se aglutinan, se agrupan sectores más conocidos, más tradicionales, más establecidos, como puede ser la logística, las actividades portuarias, pero también hay todo un conjunto de sectores más emergentes, vinculados sobre todo con la tecnología y con las energías renovables, que cada vez adquieren mayor centralidad dentro de ese sector. Y después, por supuesto, otros sectores más transversales que también son parte del sector de la economía azul, como por ejemplo la educación, la formación y la cultura. Por tanto, realmente un sector complejo, y nosotros desde el Ayuntamiento, desde Barcelona Activa, hemos creado, hemos redactado, nosotros le decimos una medida de gobierno, que es una hoja de ruta que nos guiará en los siguientes 10 años para impulsar ese sector y hacer que se convierta en una realidad económica y social dentro de nuestra ciudad. Ahora no os la leeré, pero está en la web, la tenéis en catalán, en castellano y en inglés. La presentamos esta hoja de ruta, esta estrategia, el 15 de octubre pasado, hace poco más de un mes, y fue el punto de llegada de un conjunto de entrevistas y reuniones que hicimos con más de 70 actores de la ciudad, desde actores más institucionales y públicos hasta sectores privados, como por ejemplo el clúster náutico, que nos ha ido acompañando mucho en este recorrido. Resultado de este recorrido con 70 actores públicos y privados, hemos presentado y estamos empezando a implementar esta estrategia de impulso a la economía azul, que como podéis ver en esta slide, se articula alrededor de 8 ejes, 8 ámbitos, desde la innovación y el emprendimiento, pero también tocaremos y tocamos temas de empleo y de formación, porque sabemos que la economía azul será fuente de generación de empleo de calidad, con lo cual estamos en disposición desde la administración pública de diseñar políticas públicas precisamente para que permitan a las personas, al talento de la ciudad, de reorientarse hacia este sector generador de empleo. Aquí un slide con el resumen de las diferentes entidades y empresas que nos han acompañado, y con esto ya termino mi breve introducción y doy paso al debate. Hemos preparado un par de preguntas para nuestros invitados e invitadas. Empezaré por Emma Cobos, del Puerto de Barcelona. Os he dicho directora de Innovación y de Desarrollo de Negocio del Puerto de Barcelona. Y me gustaría preguntarte, Emma, desde el Puerto de Barcelona, un actor clave para el presente y el futuro de la economía azul a la ciudad de Barcelona, desde el puerto, ¿cómo estáis integrando este concepto de economía azul? Vosotros que trabajáis con sectores, sobre todo con sectores muy consolidados como la logística, el transporte marítimo, ¿de qué manera estáis afrontando este reto desde el Puerto de Barcelona, por favor? Gracias. Disculpadme. Para empezar, yo creo que, en fin, no quiero ser poco modesta, pero cuando hablamos de economía azul, casi que me gusta decir que el puerto es en sí economía azul, ¿no? Y luego tenemos que quizá hacer una aproximación al puerto mucho más global que lo que quizás la ciudadanía o incluso la gente de Barcelona que conoce el puerto sabe, ¿no? Y probablemente nosotros no nos expresamos lo suficiente, ¿no? O sea, el Mare Magnum está en territorio portuario, el Aquarium, más de 100 y pico de restaurantes en el Port Vell. Toda esta zona forma parte de la ciudad de Barcelona, efectivamente, pero del puerto, y nosotros pues lo gestionamos a través de empresas propias o empresas participadas. Entonces yo creo que esto pues nos dice que aparte de contenedores o graneles o cruceros, el puerto es el centro, creo yo, en Barcelona de la economía azul, en sectores muy tradicionales, pero también probablemente tenemos que hacer un approach mucho más holístico hacia otros sectores que no son tradicionalmente nuestros, que no son sectores donde hayamos trabajado con profundidad. Entonces, bueno, dicho esto, porque seguro que Javier e Ignasi hablarán más de sectores más innovadores, sí que me gustaría un poco hablar de proyectos que tiene el puerto,
Pero aparte de esto, si nos focalizamos en economía azul, que por sí es sostenible, quiero también explicar pues una serie de acciones que se hacen en el puerto hacia la descarbonización, ¿vale? Esto es central para nosotros, que la economía azul y, por lo tanto, la actividad portuaria tiene que ser azul, pero tiene que ser sostenible. Y para ello pues, hay una serie de medidas que ya hace muchos años que estamos llevando a cabo. Os puedo mencionar, por ejemplo, una que es la electrificación de muelles, que calculamos que en el 2025-2030 habremos tenido pues, el 50% de muelles del puerto electrificados, que eso significa que cuando los barcos llegan aquí, cualquier tipo de buque podrá enchufarse a la corriente. Dejadme que lo diga así de coloquial, ¿no? Es mucho más complicado porque son inversiones de 90 millones de euros y, por tanto, hay toda una tecnología compleja detrás. Pero básicamente lo que estamos provocando es que cuando llegan estos buques, que tengamos claro que cada vez contaminan menos, pero siguen contaminando en alta mar, cuando lleguen a Barcelona, pues logremos que con esta electrificación sean neutros, ¿vale? O vamos hacia esa neutralidad. Ese sería pues, un típico ejemplo. Luego hay otros ejemplos como es la digitalización, pues si pones una red 5G en todo el puerto que funcione, pues, que permita que las operaciones portuarias se hagan mucho más transparentes, rápidas y eficientes, pues vas a hacer que los buques estén menos tiempo en el puerto y, por lo tanto, también vamos hacia esa descarbonización. Electrificación de maquinaria que hay en las terminales, pues eso también se está llevando a cabo. Con ello quiero decir que hay una parte muy importante de nuestro negocio tradicional y que allí tenemos que poner la descarbonización como un must, un deber que es el primero que ahora mismo tiene el puerto y así lo expresa el plan estratégico que hemos puesto en marcha en 2021. Y por otra parte habrían pues, sectores que son muy estratégicos por ser motor económico en la ciudad, en la región y para que las empresas también pues, puedan desarrollar y crear empleo y generar más movimiento económico en el que nosotros también tendríamos que implicarnos y eso quizá ya es más un reto porque los puertos solemos ser estructuras muy tradicionales, si me permites la palabra. Y entonces tenemos que ser más abiertos a innovación y más revulsivos. Pues muchas gracias, Emma, por tu intervención. Ahora me gustaría, Ignasi, preguntarte, desde tu visión, desde tu negocio, tu empresa que estás llevando, ¿cuáles son los sectores emergentes? Hemos visto que la economía azul aglutina un montón de sectores más tradicionales, más novedosos, más emergentes. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los más emergentes en estos momentos y en un futuro próximo? Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar con una cierta set de frame, vamos a fijar un poco el marco. Economía azul es economía marina sostenible, entonces es un concepto que por tanto aglutina cualquier actividad económica que se realice en el mar y que tienda hacia la sostenibilidad, que sería el segundo mensaje. Esta sostenibilidad es una aspiración, en muchos casos nunca va a ser alcanzada, en otros sí, pero lo que hemos de hacer es conseguir que todo el conjunto de actividades humanas que se realicen en el mar, toda esta economía marítima, vaya tendiendo hacia la sostenibilidad. Y aquí es donde nos abren dos grandes líneas de actuación, que es las industrias actuales e industrias nuevas que van a venir y que tienen como paraguas en todas ellas un elemento mágico que es la tecnología, porque la tecnología es lo que hoy en día nos permite vivir de los océanos y con los océanos. Cosas que hace unos años no era posible, hoy ya se pueden realizar y nos van a permitir que esas industrias tradicionales que veíamos hace un momento, la pesca, el transporte marítimo, el deep sea mining, la búsqueda, las plataformas de oil and gas, toda esta serie de actividades pueden ir tendiendo y pueden ir mejorando gracias a la tecnología hacia una mayor sostenibilidad y aquí tenemos todo un compendio de oportunidades tecnológicas. Y por otro lado, están surgiendo nuevas oportunidades, de nuevo, basadas en la tecnología, a través fundamentalmente de una serie de líneas que serían, por un lado, el ámbito de la biotecnología, hablando tanto de nuevos materiales, hablando de soluciones médicas en el ámbito también alimentario, tanto humano como animal, y dentro de las soluciones médicas temas dermo, temas farma. Aquí tenemos todo un compendio de innovaciones, de descubrimientos que la ciencia está realizando, que están desarrollando tecnologías que
que están permitiendo generar valor y, por tanto, sacar un rendimiento económico sostenible en el campo del mar. Una segunda línea muy importante es la tecnología regenerativa. De hecho, la tecnología regenerativa, que supone la restauración de lo que hemos perdido, es posiblemente uno de los frentes de actuación más interesantes, que está llevando incluso, por ejemplo, a que Arabia Saudita haya decidido que una de sus líneas futuras de crecimiento para cuando no tenga petróleo va a ser el ser uno de los referentes, un hub mundial en economía regenerativa, y que está centrándose hoy en dos grandes frentes: la tecnología regenerativa aplicada a las infraestructuras, conseguir que puertos, instalaciones offshore, plataformas oil and gas, cualquier tipo de infraestructura marina que se realice pueda dejar de tener un impacto negativo para pasar a tener un impacto positivo en el medio ambiente. Y aquí en nuestro ecosistema estamos viendo empresas, startups que están surgiendo de forma muy interesante, bien para llevarlo a cabo o bien para medir estos elementos, y luego veremos un ejemplo muy bueno. Y un tercer bloque muy interesante es el del turismo regenerativo, especialmente importante para una ciudad como Barcelona, para un país como España, en el cual tenemos 8.000 kilómetros de costa, una industria turística extremadamente potente y que puede tener en esta línea del turismo regenerativo grandes oportunidades de crecimiento. Muchas gracias, Ignasi. Y ahora me gustaría preguntarle a Javier. Javier es fundador de una startup precisamente, como decíamos antes, del sector de la economía azul, Seawater Analytics. Y Javier, nos gustaría que nos contaras un poco lo que hacéis en Seawater Analytics y cómo ves el futuro del sector. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros en Seawater Analytics lo que hacemos es buscar información, lo que hacemos es buscar datos, y el objetivo es entender qué está pasando. Nosotros nos basamos en el desarrollo de unas boyas inteligentes, que luego el concepto inteligente y smart puede ser ampliamente debatido, ¿no? A ver qué es inteligente y qué es inteligente para unas personas y qué es inteligente para otras, pero la idea es monitorizar y sensorizar ciertos parámetros físico-químicos, parámetros de vertidos, y entender el porqué de esa contaminación y el porqué, cuál es el comportamiento a lo largo de los años. Es decir, no solamente hay que sensorizar y medir parámetros físico-químicos, podemos estar hablando de temperatura, pH, oxígeno disuelto, sino que hay que entender el contexto que se llama del dato, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, el tipo de corrientes que hay, tipo de temperatura exterior que hay, etcétera, etcétera. La idea es conseguir un modelo analítico que te explique el porqué de ese dato y, sobre todo, si ese dato es normal o no es normal, ¿no? La importancia es que ojalá hubiéramos tenido un histórico de hace 30 años, 40 años aquí, en toda la costa, de cómo han afectado esos parámetros físico-químicos a lo largo de la costa, ¿no? Entonces, ahí seguramente lo que habría habido es unos señales de alerta y de alarma mucho antes de lo que ha ocurrido, hasta que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que, bueno, pues prácticamente hemos acabado con gran parte del ecosistema marino a lo largo de la costa, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el objetivo es entenderlo, es sacar modelos que te expliquen qué es un dato normal y cuál es la sostenibilidad, ¿no? Hacia dónde tiene que apuntar lo que es el turismo y la actividad sostenible de las ciudades. Decías, Javier, que en Barcelona estáis también haciendo un primer ejercicio de medición de la calidad de las aguas del litoral, justo el litoral de Barcelona, me decías antes. Sí, ahí, bueno, gracias al Ayuntamiento de Barcelona nos hemos sumado a un proyecto que tienen ellos, Ibazwater. Bueno, ellos tienen un laboratorio portátil en playa, ¿no? Que analizan al final los dos parámetros principales que se suelen analizar en cuanto a calidad del agua, que suele ser la contaminación fecal, ¿no? Lo que viene a ser con Escherichia coli, ¿no? Y enterococos fecales. Y nosotros lo que hacemos es, hemos puesto un equipo, pues un poco para comparar valores tanto de la medición que ellos hacen con los valores que obtenemos en la boya, puesto en el agua, puesto en el medio natural, ¿no? Donde querían monitorizar. Bueno, pues ahí ha sido muy interesante a lo largo de todo el verano, que además es época donde suelen aparecer los principales problemas y donde todo el mundo está mucho más concienciado, ¿no? de la calidad del agua. Bueno, pues ahora estamos preparando el resumen y se ven cosas muy interesantes, ¿no? Lo que ya se sabe, ¿no? La correlación, por ejemplo, con los episodios de gota fría y tormentas. Bueno, pues en el momento que ha habido se ve la correlación clara de cómo todos los valores en cuanto a pHs, en cuanto a temperaturas, etcétera, etcétera, bueno, pues todo sufre un cambio. Entonces, como digo, la idea es, a partir de esos modelos, saber cuándo un valor con por ejemplo, un episodio
torrencial como este, pues puede ser normal, puede ser no normal, y a partir de ahí que las administraciones tengan los valores suficientes, la información suficiente para tomar las medidas. Perfecto, muchas gracias. Pues me gustaría pasar a la segunda ronda de preguntas. Emma, vuelvo a empezar por ti. Me gustaría saber, o me gustaría que las personas que asisten hoy aquí, que probablemente entre ellos y ellas hay muchos emprendedores y emprendedoras, saber cómo pueden acercarse, emprendedores y emprendedoras potencialmente del sector de la economía azul, cómo pueden acercarse al puerto de Barcelona. Nos has explicado cómo realmente el puerto es un actor clave, es una institución azul por definición, y entonces saber si tenéis algún programa de colaboración público-privada, algún programa de Open Innovation para que nuestros asistentes y asistentas puedan animarse a presentaros cosas y proyectos. Muy bien. A ver, nosotros para empezar tenemos mucha experiencia en lo que son las PPPs, ¿no? Porque nuestra vida es esa. Es decir, cualquier proyecto que se genere en el puerto de inversión suele tener idealmente 50% de inversión pública, que es la inversión que hace el puerto como institución, como ente público, a partir de las tasas que ingresamos por la actividad, por las diferentes actividades, y luego hay otra parte que suele ser el otro 50%, que suelen ser de empresas que optan a través de contratos que son transparentes y se publican, pues son contratos públicos, y por lo tanto nuestra historia, nuestra vida es eso, son las PPPs. Pero yo diría que quizá en el caso de economía azul y en sectores más innovadores como ha mencionado Ignasi, pues nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra. Tenemos que estar mucho más abiertos porque, como podéis comprender, pues construir un muelle que vale pues 500 millones de euros, sí, es un proceso muy abierto, pero ya de entrada hay unas barreras de entrada porque tienes que ser pues una empresa muy potente, que se dedique a esto, etc. Por lo tanto, el puerto en este momento que está en un impasse para ser mucho más innovador y mucho más abierto, hemos creado pues una serie de programas. Quizá el más relevante sería lo que llamamos puertos 4.0, y que no solo es en el puerto de Barcelona, sino que es en todos los puertos españoles. Pero sí que los innovadores o las startups o las empresas que crean que tienen una idea, una solución precomercial, una solución ya comercializable, cualquier stage de estos, puede pues dirigirse al puerto y puede optar al Puertos 4.0. Para que os hagáis una idea, hubo una primera ronda y justo ahora empieza una segunda ronda, que hay una dotación de entre 12 y 15 millones de euros. Entonces, yo os diría, dirigíos a nosotros porque realmente es una ventana muy abierta. Tiene que haber algo que tenga que ver con economía azul y con el marítimo, con la logística, pero en un sentido amplio. Y lo que se exige es que la prueba, o el proof of concept, o lo que sea un test, un pilot, se haga en las instalaciones del Port de Barcelona. Por lo demás, es súper abierto y yo animaría a todos. Y ya pongo la cuña publicitaria, mañana hay una sesión que explica precisamente este programa, que dentro del enmarcado en el Innovation Days, pues nos dedicamos mañana a explicarlo durante 1 hora y media online, en live streaming. Pero habrán otras ocasiones, si nos dirigís un correo, rápidamente llegará innovación y os podemos informar de primera mano de lo que hay que hacer y vale la pena. Porque yo diría que probablemente nosotros no hemos sido suficientemente claros. Barcelona es una ciudad súper innovadora, pero en temas de marítima, de logística, por ejemplo, lo que está haciendo Javier, hay poco. Yo diría que hay poco y eso probablemente es culpa también del puerto y tenemos que hacer un extra esfuerzo en dar a conocer este tipo de programas.
Muchas gracias, Emma. Pues mañana nos conectaremos a la sesión que nos has dicho. Entonces, Ignacio, a ti me gustaría preguntarte siempre en la línea, digamos, para abrir este diálogo, aunque no sea un diálogo real con las personas que asisten hoy, si algunas de ellos tienen una idea de negocio, una tecnología que están desarrollando en el sector de la economía azul, ¿de qué manera podéis ayudarles? ¿Cómo está el tema también de la financiación, sobre todo en este sector? Yo creo que te vi a ti un día con un slide donde nos explicabas la evolución que ha habido en los últimos pocos años, los últimos 5 o 10 años, en cuanto a fondos especializados en economía azul. Recuerdo que hasta hace muy poco habían 2 o 3 y ahora se han multiplicado por N. Entonces, ¿cómo está este tema? ¿Cómo no? Sí, empiezo por la última parte. Efectivamente, cuando nosotros empezamos ahora hace 6 años, había básicamente 2 fondos de inversión en Europa que se dedicaban a esto y con dificultades. Por suerte hemos visto que este sector está evolucionando, está explotando en este momento y en los últimos 24 meses han aparecido del orden de una quincena de nuevos fondos. La semana pasada se anunció uno nuevo en Inglaterra invertido por el FEI de unos 250 millones de euros, Ocean 14. Hace 2 semanas salió otro en Portugal, hace un mes y medio salió otro en Portugal. Aquí decir que Portugal está siendo seguramente el país europeo más dinámico en el campo de la economía azul. Fueron los primeros que nos encontramos nosotros cuando íbamos por el mundo a los congresos, era el gobierno portugués y ha creado una línea específica que esperamos a ver si en España le seguimos la misma línea, porque tenemos muchísimas oportunidades como país con esos 8.000 kilómetros de costa y siendo el principal país de Europa continental en economía marítima. Somos el primer país de Europa en economía marítima, con lo cual sería de esperar que tuviéramos también ese mismo impulso en el ámbito financiero, que hoy todavía no tenemos, con lo cual ahí tenemos unos deberes que hacer todavía. En cuanto a la primera parte de la pregunta, nosotros lo que hacemos, no lo hemos explicado antes, somos una venture builder técnicamente. Nosotros impulsamos proyectos de terceros o propios, pero que tienen que tener la singularidad de que, siendo rentables, es decir, sostenibilidad 360, ambiental, social y económica, deben tener como misión final el restaurar, potenciar o gestionar sosteniblemente el capital natural marino. Este es nuestro mantra diario. Entonces, lo que hacemos es estar continuamente escrutando el mercado a ver qué hay, nuevas tecnologías. Tenemos 190 entidades científicas con las que colaboramos y cuando identificamos una oportunidad y nadie la está utilizando, desarrollamos nosotros ese proyecto. Ahora tenemos tres spin-offs y esperamos tener 2 más en no mucho tiempo. Tenemos identificados una 70 de startups, digamos, que tendrían mucho sentido y que se encajan en nuestro formato, con lo cual cualquiera que tuviera ese interés le diría a que se dirija a nosotros y que valoremos si puede encajar. Perfecto, muchas gracias, Ignasi. Y acabo la ronda, tenemos unos 3 minutos todavía. Javier, también unas recomendaciones, unos consejos, y siempre es difícil dar consejos, pero tú has pasado, digamos, por el camino del emprendimiento en un sector tan novedoso y tan emergente, con lo cual, ¿qué les dirías a las personas que hoy nos están escuchando, que probablemente algunas de ellos están en el camino en el cual tú estabas hace unos pocos años? Consejos tengo, no, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Bueno, a ver, el tema de la economía azul, la verdad es que es un campo de oportunidades prácticamente infinito, ¿no? Y ahí, bueno, Ignasi, no sé si es evangelizar con la palabra, pero la verdad es que nos facilita mucho el intentar explicar bueno, que hay, sobre todo lo que ha dicho, ¿no? que los proyectos tienen que ser sostenibles y que hay una oportunidad económica detrás de lo que es economía azul, porque hasta ahora el problema que había es, bueno, la sostenibilidad más o menos estaba identificada y a todos nos gustaría tener un país sostenible y economías sostenibles. En el momento que se paraban los proyectos es porque no eran económicamente sostenibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay que cerrar un poco el círculo y digamos el concepto de economía azul, pues al final es lo que consigue, ¿no? El cerrar ese círculo en cuanto a impacto económico y, vamos, en cuanto a impacto a nivel de sostenibilidad y en cuanto a impacto económico, ¿no? Que sea económicamente rentable. Luego, a la hora de consejos, bueno, como digo, hay muchísimas oportunidades y como comentaba, es un sector muy tradicional, ¿no? Con sus ventajas, porque las posibilidades son infinitas. Creo que hace un par de años Deloitte sacó una encuesta y no sé si el mundo de la ingeniería civil en general, pues no sé si era el segundo o el tercero por la cola en cuanto a transformación digital, ¿no? Bueno, pues claro, eso lo que hable es un mundo de posibilidades. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, pues que está muy enfocado al tema de licitación pública, entonces,
ahí tienes que ir sí o sí con mucho músculo económico. Y entonces ahí es donde entra, que creo que la siguiente sesión habla de las corporates, bueno, pues el apoyarse en corporates, sin apoyarse en empresas que realmente apuesten por la innovación y que, bueno, pues que realmente ese músculo económico sea el que te facilite el tener acceso a muchos de estos proyectos, porque si no, no es fácil, no es un emprendimiento, digamos, a otro nivel en el sentido de recursos que necesitas. Perfecto, muchas gracias. Veo que ya parpadea nuestra cuenta atrás. Nos faltan 30 segundos y nada, los quiero utilizar para agradeceros la atención en estos 30 minutos en los cuales hemos intentado dar alguna pincelada, alguna idea, alguna visión sobre este sector. También agradecer a nuestros invitados de hoy, nuestros expertos, que han hecho un esfuerzo para condensar en pocas palabras toda una visión y todos unos proyectos que os animo a profundizar, a buscar en los recursos online que tienen las instituciones y las empresas que hoy estaban invitadas. Y nada, un aplauso para nuestros invitados y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.